Hola, buenas tardes. Ahorita voy a trabajar unas manzanas este, para que vean cómo el proceso de la pintura crea la forma. Mi nombre es Luis Ernesto Delgadillo, tengo ya 20 años ejerciendo el oficio de la pintura y de una u otra manera manejo muchas variantes, manejo fotografías de personas, paisajes, murales y composiciones abstractas. De una u otra manera me interesa que vean cómo la forma del color crea imágenes, imágenes a veces que puedan ustedes mismos concebir, a veces hasta en su propia imaginación, y posteriormente, ¿verdad?, ustedes mismos tener la facilidad de decir, me gustaría tener un concepto, me gustaría tener alguna pintura basado en lo que yo he imaginado, y posteriormente a lo mejor hasta aprender y ustedes crear su propia pintura. Gracias. Hay que comenzar con qué es lo que se va a trabajar en este momento. Bueno, es un bodegón, le llaman. En sí van a ser unas manzanas, pero se va a empezar con el fondo. Y ver dónde se aplican las luces y cómo se van a manejar los claros y oscuros. Y sí voy a aplicar el fondo primero. Normalmente se ponen los blancos y posteriormente se van escureciendo, dependiendo de qué es lo que quisiera expresar hoy. Aquí estoy aplicando el color sepia. El sepia es una composición de varios colores. ¿Y ese es solamente para el fondo? Esto ahorita siempre yo empiezo con el fondo porque es la parte de atrás y después encima el concepto o las formas que voy a manejar. El fondo de una u otra manera me va a determinar las luces que voy a manejar para saber cómo voy a poner el elemento. Okay. En el caso de qué tan claros, qué tan oscuros, qué parte del elemento va a estar oscuro, qué parte del elemento va a estar claro. ¿Y eso se trabaja por partes? Se puede trabajar todo el contexto directo o también se puede hacer en un proceso de diferentes, vamos a decir, composiciones. Puedes, por ejemplo, trabajar el fondo, posteriormente puedes trabajar cada elemento por separado, pero para mí es importante que lleve un orden, porque eso permite ponerlo, valga la redundancia, lo de los planos, si es atrás, si es enfrente, y eso lo hace verse muy natural el trabajo. Me permite que el color quede encima del otro color. De la otra manera, si pones un elemento y luego le pones a ese elemento otra composición o otro color, pero resulta que, por ejemplo, aquí que en el fondo iba atrás y no enfrente, entonces ese detalle, aunque a veces no se alcanza a mirar, la percepción de nosotros la alcanza a percibir y se ve como algo más a veces no se comprende, pero como sobrepuesto. se ve como cuando agarras un periódico, cortas un dibujo y lo pegas, se ve sobrepuesto. Entonces por eso tiene que cuidar qué es lo que se vaya a poner, el orden. Yo lo que le llamo el proceso del caos al orden. Eso quiere decir que tenemos que trabajar en un proceso muy independientemente de las emociones, tenemos que trabajar en el proceso. Posteriormente, que tengamos un 90% ya el proceso, ahora sí le metemos las emociones y ahí es donde desaparece el caos y está el orden.
Ya lo que hagas, cualquier cosa que hagas, como ya tienes el orden, empiezas a tener la característica de belleza. El color más claro fue el amarillo y después voy a meter otros colores más claros también, que le dieron la continuidad al volumen. Ahorita lo que estoy tratando de poner es la parte más clara y la más oscura a los lados. Entonces el claro no siempre tiene que ser blanco. El claro sería en base al color que tengas más oscuro. No el color blanco es el claro, sino viene siendo en base a un color, por ejemplo un color café. Tendrías por ejemplo un ocre, sería mucho más claro, o un amarillo. Eso permite que domines el color. De la otra manera se te ensucia muy fácil. ¿Y qué pasa con el dibujo que...? Yo uso un color que me permita que al ponerle el pigmento se lo coma o lo desaparezca. Y así el dibujo sea borrado o sea ignorado ya. Visualmente no se alcance a mirar. El dibujo es simple y sencillamente un parámetro hasta donde puedes llegar, pero no quiere decir que hasta ahí vas a llegar. Puedes modificarlo dependiendo de las necesidades o de las características del dibujo que estés haciendo. Y en mi caso yo casi nunca respeto el dibujo. Lo modifico y termino por cambiarlo un poquito. Y eso me permite que no quede el dibujo como huella, sino que quede tapado. Aquí estoy poniendo los más claros y posteriormente van a ser los otros colores. La superficie donde apliques el color también determina el acabado. Si quieres tener un tipo de acabado o una expresión, tienes que dominar también la superficie donde vas a aplicar. Eso te va a permitir tener más control sobre lo que estás buscando. La superficie es el canvas. El canvas, el lienzo o el acabado que le pongas al lienzo. De hecho, el color puede aplicarse de muchísimas maneras. Dependiendo de la aplicación, puedes obtener un color similar al color que andas buscando. Combinando colores, ¿a eso se refiere? Combinar colores que permitan tener el color que andas buscando, modificar el color. La combinación de colores no es exclusivo de un color. Entonces aquí cada objeto se trabaja independiente, aunque todos lleven la misma gama de colores. Sí, porque no todos tienen la misma luz o expresión, pero en sí las variantes siempre pueden ser modificadas, más yo prefiero a veces trabajar cada objeto diferente para que me permita darle más claridad o más oscuridad. En sí, al fin de cuentas, el color es la luz que le demos y eso va a crear la forma. Más claro, más oscuro, más volumen, todas esas variantes hacen que se creen las formas. El dibujo
es importante, pero al fin de cuentas las cosas no tienen que quedar tan dibujadas, tienen que ser poquito menos precisas. La naturaleza normalmente expresa parte de lo que es, y eso hace que las formas las veamos a veces como nosotros queramos. Si la miramos desde un ángulo, la vemos quizá un círculo perfecto, la miramos de otro ángulo, quizá ya no era tan perfecto. Pero esa variante hace que la propia imaginación haga la composición. Y para alguien que va comenzando a pintar, ¿qué tipo de trabajo se recomendaría que comenzara a trabajar? Yo cuando alguien me pide que le enseñe, le digo, lo primero que tienes que aprender es comprender que es un proceso, que es del caos al orden, y empezar a aprender los procesos. Y una de las cosas que le digo, lo primero que tienes que aprender es aprender a respirar. Cuando uno aprende a detener la respiración, lo primero que va a aprender es a tener un pulso más firme. El pulso va a marcar la diferencia en los trazos. Si aprende a detener la respiración, va a tener un pulso que le va a permitir incursionar en los diferentes movimientos, como el movimiento circular, que se hace muchísimo. Se pone los 3 dedos y los 2 dedos terminan por darle el movimiento circular. Y si uno tiene detenida la respiración, en ese momento puede ejecutar el trazo con mucha precisión. Pues aprender eso, aprender a respirar con pausa, por decirlo. Y posteriormente aprender a difuminar. Lo primero que tiene que aprender es a difuminar. Eso le va a aprender a comprender las formas, los volúmenes. Y un ejemplo perfecto es el de la manzana, donde están los claros, los oscuros, los claros, los oscuros, y eso crean una forma. Entonces, entender que la difuminación va a ser la variante de la forma para crear, valga la redundancia, una forma basada en el color. Sí, ya nomás voy a aplicar unos detallitos de luces y esto es lo que... Esto, las manzanas, es muy básico y se puede expresar de muchas maneras. En este caso las manejé en grande como zoom, nomás para darle una expresión más sencilla, y manejé lo que es la luz a la izquierda para que a la derecha estuviera las sombras. Algo básico para que vieran cómo se puede trabajar una forma. Y alguien que vaya comenzando, por ejemplo, este tipo de trabajo, ¿como en cuánto tiempo podrían empezar a aprender o a desempeñarlo? Es que eso varía mucho dependiendo de cada quien, pero en sí, si sigue el proceso, en una segunda clase ya pudiera ejecutarlo. Con guía puede ejecutarlo en una segunda clase. Yo por lo menos hay personas que toman clase conmigo y en la segunda clase ya hacen sus manzanas. Y después lo vuelven a hacer para perfeccionarlo. Sí tienen que comprender el color, tienen que entender el volumen, y lo más importante, tienen que aprender a manejar el pulso y la relación que hay entre la vista y el pulso. De una u otra manera hay que coordinar la presión que se tiene que aplicar en el pincel. Se podría decir que la diferencia es como la suma del color. Menos o más presión sería la diferencia. Así sería cuestión de irlo poco a poquito digiriendo sobre las preguntas que pudieran manejar.